Bueno, vamos a lo nuestro. Los temas que nos tocan hoy junto con Fernando es el tema de la comunión y el capítulo 19 lo trata como comunidad. Los principios son los mismos, tanto para la comunión como para la comunidad. Aquel libro lo trata en el sentido de que la comunidad será un concepto más amplio. La comunión se da entre dos o más personas, pero en grupo pequeño, que llega a una relación íntima, que después cuesta abrirlo a una comunidad donde ya somos 50 o 100 y ya cuesta mantener esa comunión y abrir el juego hacia los demás. Pero los principios van a ser los mismos. Comunión, el concepto, lo deben saber ustedes, es una palabra compuesta que lo dice por sí misma, que es la común, unión. Y aunque esto parezca obvio, y muchos digamos, y sí, si es unión es algo en común, vale aclarar que no toda unión es común. Nosotros podemos unir agua y aceite. Y nosotros vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que ahí está el agua y ahí está el aceite. Y ahí hay una unión, pero no hay una comunión. El concepto de comunión es unir de modo tal que sea uno. Ejemplo, el matrimonio. Dice la Biblia, serán una sola carne. Ahí tenés un concepto de comunión. Cuando nosotros hablamos de unidad, también palabra compuesta, estamos hablando casi de lo mismo. Unidad es una idea. Y ahí sí volvemos a tener un concepto de comunión, donde hay 2, 3, 5, pero tienen una idea. Recuerden que habíamos visto algún antecedente bíblico, hablando en otro tema, que era el caso de que 150.000 personas adoraron como si fueran un solo hombre, ¿se acuerdan? Bueno, este también fue un caso extraordinario de que una comunidad, que sería el capítulo 19, solamente para ubicarlos en el libro, pero no importa ahora, una comunidad, es decir, cientos de miles, logran tener una idea. Pero esto fue algo extraordinario. Hay otro caso donde tienen que armar el tabernáculo y sobran las ofrendas y el líder dice, paren, dejen de ofrendar porque ya están poniendo mucho. Ahí tenían todos una misma visión y un mismo sentir y es un caso extraordinario también, pero debería ser regla para nosotros. Pasa que nuestra carnalidad, nuestro egoísmo, nuestro orgullo hace que esa comunión no se pueda dar. Pero si esa unión pasa a ser común, sería buenísimo. Con el mundo no podríamos tener comunión, porque nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. El mundo no lo está, el que no conoce a Dios no lo tiene. Y si nosotros quisiéramos unirnos, no digo para una tarea de trabajo, sino para una actividad espiritual, pecharíamos para un lado y el mundo para el otro. La Biblia habla del yugo desigual y en el yugo desigual no hay comunión. Pero vamos a ver hoy cuáles son los elementos que una comunión debe tener para que sea realmente genuina. Y les voy a contar una anécdota que me pasó en un campamento que era de matrimonios. Yo fui como invitado, no se asusten. Había ido a hacer show y me tocó jugar con la hija del predicador, que estaba buenaza, dicho sea de paso. A esto tampoco lo vas a publicar, Andrés, ¿no? Bueno, el tema es que a cada pareja, en las zapatillas, entre cordón y cordón, Ever, no hagas esas caras, entre cordón y cordón, los unían con un hilo finito. Y después te hacían una pregunta, que había 3 columnas, vos tenías que irte con tu pareja hacia el sí, hacia el no o hacia el depende. Y hacían preguntas de la vida normal matrimonial. Y yo igual, no importa, jugaba, participaba, ¿qué me importa si es un juego? Pero me acuerdo de una que dividió aguas, yo se las tiro a ustedes a ver qué opinarían, qué opinan. Lo pueden decir en el audio, lo pueden escribir como les guste. La consigna era esta. Cada vez que mi mujer me pida plata para ir a la peluquería o al salón de bellezas, siempre, pero siempre le daría el dinero. Tienen que elegir sí, no o depende. Yo los voy a sorprender, porque ustedes saben que soy solo y por ahí me sale el machista mal. Bien, bueno, todos se fueron al no, porque cuando leyó la consigna dijo siempre, pero siempre. Entonces todos se asustaron y dicen, bueno, todos para el no. Algunos quedaron con el depende y solito le dije a la chica, vamos para el sí. Bueno, ustedes también pusieron sí, no sé si para zafar ahora o por miedo que después las mujeres vean este video en diferido y se pongan en los comentarios, te agarren con el palo de amasar en casa.
¿Por qué me fui para el sí? Bueno, después tenías que justificar la respuesta. Los del no dijeron, no, fíjate, es una locura. O sea que si ella te lo pide todo el año, vos le tenés la plata cada mes y si no tenés plata, no, esto no puede ser prioritario un gasto de peluquería. Y todos tiraban para ese lado. Los de depende, bueno, daban, depende de esto, ponen 10.000 condiciones los depende. Y ahí me preguntaron, ¿y vos, Muniro? Porque sí. Le dije, primero, nadie dice que la plata va a ser mía. Porque si vos estás diciendo que sos una sola carne en matrimonio, probablemente haya un solo fondo de dinero. La plata no sería mía y la consigna no podría decir que yo le dé la plata. En todo caso, consultaría el gasto. En segundo lugar, ese siempre, 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 siempre no es sinónimo de todos los días. Porque de golpe, si el siempre, siempre para ella fue 2 veces al año y 2 veces necesitó y 2 veces quiso ir, ese siempre, siempre, que serían 2 veces, sería un sí. Pero por otro fundamento, y para mí este fue el más fuerte y el más bíblico, y acá le quiero dar la entrada, es que seguramente también es cierto que cuando la mujer quiere sentirse bien y verse bien, no lo hace solamente pensando en ella. Lo hace porque quiere agradarte. Y esto es bíblico, porque dice la Biblia, en Proverbios 27, que hierro con hierro se afilan, se abusa, se afila. Y así el hombre hermosea el rostro del prójimo, de quien tiene al frente, de quien está al lado, del amigo. Entonces, muchas veces en que nosotros buscamos mostrarnos a bien, lo hacemos pensando en quien comparte con nosotros. Lejos de ser un concepto egoísta, puede estar pensando en el otro. Pueden compartir ustedes o no, pero este era el concepto que tenemos que aprender a lo largo de estos juegos, que era el tema de la comunión. La cuestión es que entre los movimientos, esos hilitos finitos se fueron cortando, pero nosotros antes de empezar el juego nos habíamos atado los cordones, cosa de no perder y asegurarnos que pudiésemos llegar bien. Porque afianzar los vínculos también era importante para el juego de la comunión. Con este juego, con esta introducción, con este ida y vuelta, ustedes se quedarán pensando todavía el gasto de la peluquería. Algunos se agarraron la cabeza o de golpe dicen, algún justificativo me saldrá para decir que no la próxima vez, no importa. Pero quiero entrar justamente al tema de la comunión, porque la comunión tiene varios elementos que la van fortaleciendo. Y el primero, que es el más valioso para mí, es la confianza. Porque justamente si yo confiaba en mi compañera, si yo confío en sus criterios, si yo confío en sus pensamientos, si yo confío en la administración de su dinero, de su tiempo, si yo confío en que ella está pensando en mí, si confío que está siendo no egoísta y está dedicando su vida hacia quienes le rodean, debo pensar que su decisión es buena. La confianza vale muchísimo. Y la confianza también es una palabra compuesta. Hoy vamos a ver varios que todos son compuestos. Así como vimos como una unión, ahora vemos la confianza. Y la confianza suma 2 palabras. Y una de ellas, que es la segunda, la más importante, es la fianza. Es compartir o tener una fianza. ¿Les suena a ustedes la palabra fianza, cierto? Lo relacionan más bien tal vez con el reo, con el ladrón, con el derecho penal, pero la fianza en general es una garantía, un aval, son las arras, lo que nosotros damos con nuestra persona y nuestros bienes en nombre de otra persona. Una persona quiere alquilar, no le alcanza el dinero, o sí le alcanza, pero le piden un aval más y me piden a mí que salga como garante. Yo con todos mis bienes y con toda mi persona salgo de garante y pongo mi fianza. Si esa persona no llega a cumplir, ¿quién paga? Yo pago, yo lo reemplazo. Ese es un concepto que la Biblia figura como solidaridad y que el derecho, nuestras leyes argentinas también lo toman como solidaridad. Aunque ustedes no lo crean, la ley dice el deudor solidario responde exactamente como responde el deudor obligado principal. ¿Dónde sale la solidaridad en la Biblia? También en Proverbios. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Por qué se aclara acá la palabra angustia? Porque ser amigo en las buenas es fácil. Lo difícil es ser amigo en las difíciles. ¿Y la solidaridad dónde están? ¿Vos te ganaste 1 millón? Y voy a ser solidario y voy a compartir con vos ese 1 millón que te ganaste. Eso es fácil. Esa no es la gracia de la solidaridad. La solidaridad es que ahora vos debes 1 millón y yo voy a cumplir con vos para que puedas cubrir ese 1 millón. Vos estás en falta y yo te cubro.
Entonces, ¿por qué la Biblia aclara la solidaridad valiosa en la angustia? Ahí porque es el momento difícil, es el momento donde realmente hay que saltar. ¿Y cuál es nuestro caso bíblico? Por excelencia, donde nosotros vemos que alguien paga esa deuda por nosotros. La cruz de Cristo. Nosotros somos deudores, nosotros pecamos y esa deuda no la pago yo. Jesucristo la paga en la cruz, pero Él no se pone como acreedor, porque vieron que en el mundo, cuando pagan por vos, el que paga por vos, después pasa a ser acreedor tuyo y te puede cobrar. Pero la Biblia no habla de que Jesús después se pone como acreedor. Habla de algo más maravilloso, que nos hace coherederos junto con Él. ¿Cómo? Vos pagás mi deuda y después me haces coheredero. Esto para el mundo no es lógico, esto para el mundo no es normal. ¿Cómo puede ser que una persona que pague mi deuda en vez de ser mi amo y señor, como el derecho romano? ¿Por qué vos eras esclavo? Porque habían pagado tu deuda como esclavo, entonces vos tenías que servir para pagar tu deuda al amo que te liberó. Acá no. Nosotros servimos a Dios como agradecimiento porque le amamos. Pero Jesús paga la deuda y nos hace coherederos con Él. Es maravilloso. La deuda es un concepto muy gravoso. La deuda nos hace esclavos, la deuda nos humilla, la deuda nos hace sentir que le debemos a otros. Un primo me enseñó una vez, me preguntó, ¿hasta cuánto prestarías? Y yo, ¿hasta cuánto qué? ¿Hasta cuánto dinero? Pero en números, ¿sí? Lo que sea, ¿hasta cuánto prestarías? Y fue difícil la pregunta para mí. No sé si ustedes la podrían responder, yo no la pude responder. Cuando le dije, no sé hasta cuánto prestaría. Bueno, vos tenés que prestar hasta el punto que estás dispuesto a perder. Y yo, ¿por qué? Y porque cuando vos prestás lo haces desinteresadamente, vos no lo haces pensando que la persona después te debe. Porque vos no querés tener una persona sometida o subyugada porque te debe. Si vos le prestás a un hermano, cada vez que él te ve en la iglesia te va a sentir que te debe. Si te ve en la calle te va a sentir que te debe. Y generalmente una relación verticalista de la persona que se pone como acreedor y humilla al que le debe. La prostitución nació de la mujer que no tenía dinero y hasta que la someten a su necesidad y cuando ella tiene que aflojar porque no tiene más nada, ahí entra en el juego de la prostitución. Es triste, pero es así. Y ser deudor significa mucho. Vos podés recibir un dinero de la deuda en un día, en media hora, ¿viste? Te dan crédito en el acto y te puede llevar 20 años o toda una vida pagar esa deuda. Lo maravilloso que tenemos como cristianos es no solo que no se pone como acreedor, sino que nos hace sentir que no debemos nada y realmente lo es así. Ese concepto es el concepto de la confianza. Es darse de modo tal, igual que el concepto del amor, de hecho está todo relacionado, que no esperamos nada a cambio, porque la persona que paga por nosotros no espera una retribución. Es maravilloso. Entonces, ese es el primer elemento que quiero dejar de la comunión. La confianza. La confianza que se construye con varios elementos. Por ejemplo, la simpatía. Ustedes dirán, ¿la simpatía? Sí, es bíblico. Quiero que alguien lea, y ya voy a ir relacionando conceptos, Colosenses 3:12. La Biblia, el apóstol Pablo, nos da muchos elementos de cómo ir construyendo la confianza y el concepto de simpatía es una forma de tratar al otro de modo agradable y afectuoso, de modo tal que el otro se sienta cómodo con ese afecto y que siente que está recibiendo de mí algo mayor de lo que yo le doy. Eso es la simpatía. ¿Quién se anima a leer Colosenses 3:12? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, esas características humanas, lee un versículo más. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y alguien se anima a leer Gálatas 6:2?
Fíjense este trato amable, afectuoso, de saber perdonar, de tener misericordia. Todos estos elementos van construyendo la confianza. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Buenísimo. Yo pregunto, hoy somos 12, 13 unidos. ¿Hay comunión por eso? Puede que sí, puede que no. O sea que la comunión no se va a dar porque nos unamos, se va a dar porque vamos sumando elementos de trato, de confianza, siempre en el Señor, siempre en el Espíritu, y el Señor va trabajando en nosotros, en nuestro corazón, esos sentimientos, esa fraternidad, esa hermandad, esa armonía, esa coinonía, para que nosotros crezcamos en esa comunión. Esa es la comunión genuina, el saber compartir, el saber tolerar y el saber perdonar. Pero ahí va la pregunta más difícil. ¿Por qué es importante mantener la confianza? Mira, ¿podemos fallar en el trato nuestro? Sí. ¿Podemos pifiar? ¿Podemos ofender? ¿Podemos injuriar? Sí. Paso 2, pregunta 2. ¿Es posible perdonar eso? Sí. Automáticamente, instantáneamente, sí. Pero ahora va la tercera pregunta. ¿La confianza va a quedar igual? No. Es como cuando a vos te roban una vez y cada vez que vos entras a tu casa crees que vas a tener la ventana levantada al que le robaron o la persiana violentada, porque cada vez que entres a tu casa vas a sentir que te robaron. Cuando a vos te fallan una vez, después la confianza te queda frágil porque vos sentís que te va a volver a suceder. ¿Por qué es importante mantener la confianza entre nosotros, esa fianza entre nosotros, ese perdonarnos entre nosotros, esa generosidad, ese buen afecto, esa simpatía entre nosotros? Hay que empezar a remar bacana, ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque una vez que se quebró la confianza, se puede volver a generar, pero en muchísimo tiempo. Si vamos al tema dinerario, ahí sería la persona que te falló y vos como garante tuviste que responder por esa persona que te falló. Si después te pide, che, ¿me salí de garante de nuevo? Digamos la verdad. ¿Usted qué contestaría? Pero digamos la verdad. No digamos, ay, sí, yo sería 10 veces garante de esa persona que me hizo quedar como la mona delante de la gente. No, vos no saldrías garante nuevo hasta que no veas, no sé, dentro de 10 o 20 años que esa persona cambió, se corrigió y ahí vale la pena que vos salgas a darle la confianza de nuevo, a pagar por él de nuevo. Entonces la confianza, y es cierto que hay que remarle a Sergio, hay que guardarla muchísimo. Hay otro elemento de la confianza que lo solemos decir seguido, que es la famosa empatía. La definición rápida que nos sale es cuando decimos, ponerse en el lugar del otro. Es una definición que la tenemos ahí servida. Pero los voy a desafiar a que lo veamos un poquito más y a que veamos la parte bíblica de esto. La empatía, que nada que ver con la simpatía, viene como raíz de la palabra, la etimología, con la que estuvimos analizando con Jorge y Andrés del concepto de Anisacate. La etimología es empate. Empatía viene de empate. Cuando un partido terminó empatado no ganó nadie. Y vos no podés decir, ay, un equipo se puso en el lugar del otro. Y al ponerse, no, ningún equipo se pone en el lugar del otro para nada. Es más, hay un enfrentamiento. Pero ninguno sacó ventaja. O sea, son diferentes, pero no se sacaron ventaja. ¿Quién ganó en el empate? ¿Y quién perdió en el empate? El empate es la igualdad de condiciones. De ese punto de partida, que es la igualdad, sale el ejercicio de querer ver lo que piensa o siente el otro para poder entender lo que él vive. Sería el caso cuando entre 4 nos reímos solos y hay un quinto afuera del círculo que no sabe de qué nos reímos. Y el de afuera se siente tonto a veces. A ustedes les ha pasado, ¿no? A mí también, a todos. O te sentís un ñoño porque los 4 que son de la iglesia se ríen y saben de qué, y vos sos el nuevito que llegaste y no sabes de qué. Vos no estás en situación de empate. Vos ahí estás perdiendo. Vas a estar en situación de empate cuando los 4 te digan, ¿sabés de qué nos reímos? Que cada vez que llueve se nos quema el módem. Por eso, entonces el quinto, que sos vos, el nuevo, se va a sumar. A mí también me pasó lo mismo. Cuando llueve se me quema el módem. Que ahí está. Entró a una situación de empate, de igualdad. Ahí fue uno más. Entonces, a nosotros se nos pide esto en la vida cristiana.
no te pide que vos mostres tu supremacía, sino que vos hagas sentir al otro parte y lo hagas sentir igual. ¿Dónde sale esto en la Biblia? Romanos 12, 15. Lo van a conocer, si alguno lo tiene y lo quiere leer. Y seguro que lo tienen ahí. Creo que es 15, che. Sí. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahí está. Pero ¿por qué voy a gozarme con los que gozan si yo no recibí la buena noticia? ¿Por qué voy a llorar con los que lloran si yo no perdí al ser querido? Lo perdió él. Él tuvo el problema económico, yo no. Porque la Biblia me manda a la igualdad. Esa es la empatía. ¿Ustedes quieren ver bíblicamente la empatía? Ahí la tienen. Ahí la tenemos. Es estar a la misma altura del que llora y del que goza. Y sentir con él. Y esto es otro concepto que es el consentimiento. Consentimiento es consentir, es sentir con el otro, cum sentire. Todo viene del griego o del latín. Cum sentire es sentir con otro, es sentir con la otra persona lo que la otra persona está viviendo. Eso también va generando nuestra confianza. Otro elemento importantísimo de la confianza es la comunicación. A mí me pasaba, al menos con mi padre, que no era de hablar. Sergio lo conocía. Viste que Luis tenía, Sergio, viste que era saludador en ese sentido, pero era una persona ultra callada, ¿cierto? O sea, no era de tomar decisiones, él no opinaba, él miraba, era corto en ese sentido. No lo critico, tenía 10.000 virtudes más, no salía él. Pero mi papá tenía ese problema de la comunicación. Vos podías hacer algo y él no te decía nada. Vos no sabías si estabas bien, si estabas mal, si tenías que mejorarlo, si tenías que cambiarlo, si metiste la pata, si no, si le gustó o no le gustó. De golpe, cuando él estallaba de furia, vos decís, pero si él estaba callado, claro, porque venía acumulando porque no le gustaba, pero no te lo había dicho. La comunicación es muy importante, porque a través de la comunicación vos le vas haciendo llegar al otro justamente tu humor, tu simpatía, tus sentimientos, tu llorar, tu gozar. Claro que al tímido le cuesta, porque si él se expone y se le burlan, probablemente pierda. Pero la verdad te lo digo, si tenés que vencer tu timidez, es mucho mayor el beneficio de vencer ese miedo y animarse a contar, animarse a compartir, como a todos nos habrá pasado en la adolescencia, que cuando empezamos a tener cambios raros, no los queremos contar porque pensamos que somos los únicos que estamos viviendo estos cambios raros. Pues si no, que lo voy a contar a otros y se me va a burlar. Cuando te empezás a enterar que al otro le pasa, al otro le pasa, al otro le pasa, al otro le pasa, che, entonces esto es más normal de lo que yo creía. Y ahí te empezás a animar y empezás a contar. Ya cuando empezás a contar, te ayudan. La comunicación es importante para la comunión, porque la va enriqueciendo y va haciendo que todos entremos en esa confianza para poder contarnos y poder alentarnos. La Biblia dice alentaos, consolaos. Sí, pero ¿qué voy a consolar si yo no sé si el otro está sufriendo? Para eso me tengo que acercar, para eso le tengo que preguntar, para eso tengo que intimar, para que cuando uno sepa que está sufriendo, ahí yo pueda consolar. Estos son los elementos que nos van generando una auténtica confianza. Y ya para cerrar, ya para ir terminando, agrego algunos conceptitos más. Compartir, también otra palabra con co. Hay muchas palabras con co. Partir, no partir de irse, sino partir de tomar parte. Es tomar parte con otro, es formar parte de una actividad. Cuando nosotros tenemos un ministerio, nosotros compartimos. Es decir, a cada uno le toca una parte. Vuelvo al concepto inicial. Si vos sos agua y aceite, vos no lo podés unir. O físicamente se unirán, pero la gente dirá, ahí está el agua, ahí está el aceite. ¿Qué tiene que ver la gente cuando nosotros ministramos? Cuando nosotros compartimos una actividad. ¿Qué tiene que sentir la persona que recibe el mensaje o que recibe la alabanza, el caso del domingo que los chicos tocaron juntos? ¿Qué tiene que sentir el que está al frente? Que sale el mismo mensaje desde el frente.
que tanto los que tocan la guitarra, el bajo, el otro guitarrista y el cajón peruano sentían lo mismo. Porque si ven que entre ellos hay competencia o entre ellos hay divisiones, no va a haber nunca una buena comunión y no vas a poder llegar al otro hermano también. Ahí entendemos cuando la comunión nos lleva al desafío de, acá noté, unificar pensamientos, sentimientos, acciones, comportamientos. ¿Cuánto hay para compartir en la comunión? ¿Cuánto hay para ceder? Por eso hay tantas separaciones, porque nadie quiere ceder. Y esto es lo que la Biblia nos insta. Entonces, como decía Gálatas 6.2, el que lo tenía a mano, cerramos con Gálatas y le damos el lugar a nuestro amigo Fer. El que tiene Gálatas 6.2, ¿sí lo puede leer? Y después yo lo leo en otra versión. Lo leo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, acá dice lo mismo, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Cuál será la ley de Cristo? La que hablamos, la ley de la cruz. Dice la Biblia que en Cristo somos crucificados y en Cristo resucitados, perdón. Estar en Cristo sería estar unidos y dentro de Cristo. Lo voy a explicar gráficamente y cierro, les prometo. Yo acá tengo la Biblia mía y dentro de la Biblia, aquí está. Tengo otro papel, ese papel lo pongo adentro de la Biblia. Cuando la Biblia esté sobre la mesa, ese papel va a estar sobre la mesa. Cuando la Biblia pase al escritorio, ese papel va a estar en el escritorio. Cuando la Biblia pase debajo de mi brazo, ese papel va a estar debajo de mi brazo. ¿Por qué? Porque ese papel está en la Biblia. Dice la ley de Cristo que nosotros estamos en Cristo, muertos con Él, resucitados con Él, porque Él ya pagó nuestra fianza, confianza, comunión con Cristo. Bueno, espero no haberlos mareado y haber hecho el disparador para Fernandito que sigue. Adelante, Mr. Fernandito. Qué hermoso, Muniro. Bueno, y siguiendo con esto de la comunión, yo quiero comenzar con lo que nos pide Dios y quién es Dios, ¿no? Y empezamos con el amor, esta palabra que tanto la escuchamos. Quiero que comencemos con 1 de Juan 4:7. Ahí dice claramente, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y a mí me toca este capítulo 20 que tiene que ver con la restauración de la comunión rota. Y cuántas veces hemos tenido problemas o algún inconveniente y dentro de nuestro propósito, nosotros formamos parte de la familia de Cristo, Dios nos propone ir a resolver todos esos conflictos, ¿no? Y en este ir y venir con las relaciones, hay que ver cómo se disparan esos problemas. Y ahí en Eclesiastés, yo estaba leyendo, en el 8:9, dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal, dice. Y ahí comienza el problema, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tirar agua para nuestro molino, empiezan las dificultades con los hermanos, con la comunión, con la relación del cuerpo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:5, dice, no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, ¿no? Y debajo del título del capítulo dice, Dios ha restaurado nuestra relación con Él a través de Cristo y nos ha dado este ministerio de restaurar relaciones, ¿no? Dice la Biblia, pónganse de acuerdo entre ustedes, ámense, sean amigos desde lo más profundo. Todo esto es madurez espiritual. Y el mismo Pablo le recordaba a la iglesia de Corinto, les reclamaba ese tipo de conflicto que ellos no podían resolver con amor, no podían resolverlo justamente por la falta de la madurez espiritual, ¿no? La madurez es el principio de todo, ¿no?
Dice, la bendición de Dios viene por promover y ser forjador de la paz. Dios nos bendice a aquellos que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Qué difícil es ese trabajar por la paz, ¿no? Yo voy a compartir una imagen que me gustó mucho. A ver si lo puedo hacer. ¿Tu pantalla completa será así? Calculo que sí. ¿Ahí lo estarán viendo? ¿O no? No sé si alguien No, me puede todavía confirmar. no. No, todavía. Ahí está. En este trabajar por la paz, ¿no? Que decimos que es tan difícil, hay un chiste de Mafalda que me acordé, que dice la radio, hizo el Papa un nuevo llamado a la paz, y ella le responde, y le dio ocupado como siempre, ¿no? No sé si lo están viendo. Sí, Bueno, qué difícil es trabajar para la paz. A veces pedimos paz y todo, pero no lo ponemos en práctica, ¿no? Fíjense en lo que dice Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso lo estuvo diciendo también recién eh, Muniro. ¿Y cómo tengo que resolver yo esto? Porque los problemas llegan a veces por heridas, por un malentendido, por miradas, por conflictos. ¿Cómo se generan estos roces y estos problemas que a veces nosotros o queremos huir o no queremos que aparezcan? O también a veces queremos evitarlos o dejarlos ahí en stand-by, esperar un tiempo para tratarlos. Sin embargo, el Señor nos llama a otra cosa, ¿no? Eh, Cuando nosotros vemos a veces por qué aparecen estos problemas, bueno, las razones son la falta de expectativas, estar inconformismo con un hermano, esperar a veces algo que no recibimos, un estado de insatisfacción, y tenemos que tener en claro que solo Dios llena esos vacíos, ¿no? Y el libro aquí nos muestra una serie de pasos para empezar a trabajar sobre esas restauraciones de las relaciones que se nos han ido. Y el primer paso que nos propone es hablar con Dios primeramente. Ese primer paso tan importante que es sentarse en la mañana, buscarlo, como decía el salmista, de mañana temprano, de temprano te buscaré, sentarse a orar, comenzar el día de la mejor forma, que es encontrarnos con el Señor. Fíjense en la cantidad de beneficios que puede tener consultar esto con el Señor, porque no es lo mismo que llevarle el problema a un hermano y comenzar con ese chismerío. A lo mejor el hermano no tiene la madurez suficiente para aconsejarnos, pero si recurrimos al Señor, primero que no voy a generar chismes, ¿sí? Primero que también el Señor me va a guiar, me va a preparar, va a tener el tiempo justo para que yo piense en ese hermano que yo tengo que ir a ver. Le prepara el corazón también al hermano al cual yo voy a visitar, que eso no me lo va a poder hacer ningún hermano en la fe. Y otra cosa es mejorar mis relaciones. Cuando nosotros estamos en comunión y en permanente oración con el Señor, las relaciones entre el cuerpo van a mejorar. Y eso lo decía Santiago. Dijo, la mayoría de los problemas vienen justamente por la falta de oración. Y yo me pregunto, ¿cuándo tengo que yo ir a arreglar el problema con este hermano? A lo mejor lo puedo dejar porque el mundo dice que el tiempo lo cura todo. No, sin embargo, el Señor nos dice todo lo contrario. El tiempo es ya, el tiempo es ahora. Lo tenemos en Mateo 5, en capítulo 23 y 24, el capítulo 5, versículos 23 y 24, que dice, fíjense, arregla todo con el hermano antes de entregar la ofrenda. ¿Sí? El Señor no le interesa que nosotros vayamos eh, con toda la ofrenda, teniendo algo pendiente que resolver con algún hermano, ¿no? Dice,
una vez hecho esto, recién volvemos a nuestros asuntos con Dios, ¿no? Ir y resolver las cosas con mi hermano. Y dice claramente, la demora, en el tiempo que yo dejo, solamente voy a lograr profundizar y agravar este problema. Los enojos, la indignación, la angustia, todo ese tiempo que yo dejo de pasar no va a sanar absolutamente nada. Por el contrario, va a tener un efecto totalmente diferente, ¿no? Y por supuesto, cada vez peor. La herida, por supuesto, que va a crecer, se va a infectar, y yo debo atender ese problema con mi hermano de manera urgente. Y recordemos siempre que el mejor encuentro que podamos tener con ese hermano que yo tengo que ir a restaurar mi relación es un encuentro sentido, pensado, sin apuros, en el momento que él pueda, ¿sí?, elegir el momento y prestarse justamente para un lugar donde los dos nos sintamos cómodos, ¿no? Ahora, una vez consensuado ese momento que yo voy a llegar a estar con el hermano, el punto 2 que vimos recién es tomando la iniciativa, ¿no? Es decir, ¿cuándo? Ya. Y el punto 3 que viene dice, simpatice con los sentimientos del hermano. Esto nos llama, primeramente, a escuchar. Tenemos que ser sabios en ese sentido, prestar nuestros oídos, no ser rápidos de lengua, no apresurarnos, sobre todo pensar en las palabras que vamos a utilizar, y sobre todo el estar atentos. Ahí Pablo propone una palabra que es vigía, que viene de griego skopos, que significa estar atentos, estar al tanto, estar expectantes, ¿no? Porque dice, con astucia y siempre usando los oídos antes que la lengua, debemos escuchar los sentimientos de la otra persona. Estemos siempre atentos. Ese sentimiento que debemos tener es de estar infalibles, ¿no? Dice, los sentimientos no siempre son infalibles o lógicos. David decía, cuando mis pensamientos eran amargos y mis sentimientos estaban heridos, era tan estúpido como un animal. Fíjense que la sabiduría del hombre da la paciencia. Vamos a leer Romanos 5:3, si alguno lo tiene. Si alguien lo puede leer, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Romanos 5:3. ¿Te lo repito? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Bien, en esta versión que yo tengo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y justamente en ese momento donde nosotros estamos escuchando al hermano, debemos tener la paciencia necesaria y la astucia para saber en qué momento vamos a intervenir, y también no solamente sosteniéndolo, sino también haciendo que nosotros estamos interesados por ese momento. Tenemos que hacer sentir al hermano como que a nosotros nos importa, decirle que nosotros lo amamos, decirle que necesitamos de ese encuentro y que lo valoro yo a él, y vamos a ver que de esa manera como el hermano va a empezar a abrirse como un grifo de agua, ¿no? De a poquito, porque con mis palabras seguramente voy a lograr que él empiece a tener la confianza necesaria nuevamente para poder contar de todo su sufrimiento, ¿no? Siempre escuchando antes de todo lo que yo tenga que decir, soportando
todo, aguantándome todo. Así el hermano me cuente de su sufrimiento, de su dolor, de su enojo, lo tengo que soportar todo. Nosotros tenemos el sumo ejemplo, que está en Romanos 5:8, también está en el mismo lugar, dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ha tenido la paciencia del mundo, nos tiene la paciencia del mundo. ¿Por qué nosotros no la vamos a tener con un hermano que en ese momento me está contando todo lo que él, cuál es el problema que tuvo conmigo, ¿no? Y a partir de esto viene el punto 4, donde dice, ¿debo dar mi brazo a torcer? Es decir, mi relación con respecto a lo que él me propuso. El cuarto paso dice, confiese su parte en el conflicto. No solamente es un problema del hermano, no solo tengo que pensar que él me hirió a mí o que es culpa de él. Acá tenemos que asumir nuestras culpas, tenemos que nosotros ponernos también en nuestra parte, ¿no? Dice la palabra, primero sácate la vara de tu propio ojo, tal vez así verás lo suficientemente bien como para sacar la astilla del ojo de tu amigo. No podemos nosotros decir, ah, no, yo estoy libre de pecado, porque sabemos que eso es totalmente mentira, ¿no? Dice, pidámosle a Dios que nos muestre cuánto es nuestra culpa y recordemos, por supuesto, que si declaramos que estamos libres de pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. La confesión es una herramienta poderosa para la reconciliación. Y el pedir perdón por sobre todas las cosas. Ahí antes Muniro también, él recordaba lo que decía Colosenses 3:13, que dice soportándonos unos a otros, ¿no? Y eso del pedir perdón, en Mateo 18, 21 y 22, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces, Señor, debo perdonar? Y el Señor le responde, Pedro, aún 70 veces 7, perdona. Así que debemos admitir nuestros errores, debemos pedir perdón y de esta manera, cuando nosotros asumimos nuestra culpa, quizás evitemos todo el arsenal que tenía preparado el hermano para devolvernos, ¿no? A lo mejor el hermano está esperando que nosotros le reclamemos cosas, lo ataquemos, le digamos, no, porque vos me dijiste, porque vos me miraste, porque vos me escribiste, y sin embargo, con una actitud de perdón, de humillación, de ir de buena manera, eso quizás aquiete totalmente toda respuesta del hermano. Ahora, ¿con qué palabras yo lo voy a afrontar? Ese es el parte del punto 5. Dice, ataque el problema y no a la persona. Una respuesta amable neutraliza el enojo, pero una lengua cortante prende un carácter incendiario, ¿no? Tenemos que escoger y hablar solamente palabras sabias, pensadas y primeramente que hayamos tratado en oración con el Señor. Una persona sabia y madura es conocida por su comprensión. Cuanto más placenteras sus palabras, más persuasivas son. Ser fastidioso nunca funciona, nunca será persuasivo si es agresivo. Y Eclesiastés 4:1 dice, ¿quién como el sabio? La sabiduría del hombre ilumina el rostro y la tosquedad se mudará. Es decir, que todo aquel que hable sabiamente estará con la presencia del Señor, ¿no? Es parte de nuestra madurez espiritual. Pablo decía, no usen palabras dañinas, solo constructivas, las que edifiquen, para que lo que digan ustedes le haga bien a los que los escuchen. ¿Cuántas veces estamos en el mejor momento, el hermano está dispuesto a escuchar una buena palabra y nosotros le salimos con cualquier cosa, ¿no? Estaba el hermano esperando que nosotros, estaba como el gol servido, y cuando yo la agarré, directamente ni siquiera le pegué a la pelota, le pegué al buche.
le pegué al pasto. La arruiné. A lo mejor le comenté lo que sucedió en el fútbol la noche anterior y ya se fue de todo momento de poder restaurar algo, de poder llegar a una conclusión, de poder dar una mano a ese hermano. El punto 6, el anteúltimo, habla de qué manera puedo yo cooperar con eso, y dice, acá nos ponemos en juego nuestro orgullo, nuestro egocentrismo. Jesús nos dijo, eres bendito cuando puedes mostrar a los otros cómo cooperar en vez de competir o pelear. Entonces descubres quién eres en realidad y cuál es el lugar que ocupas en la familia de Dios, ¿no? Realmente fuerte esto, fuerte. Y vamos a culminar con el punto 7, donde dice, enfatice la reconciliación y no la resolución. Cuando nosotros estamos mirando la reconciliación, no vamos a estar observando ya el problema, y al no observar el problema o recordarlo, eso hace que nosotros lo podamos minimizar y ya no tenga ese peso como aquel momento feo que yo recordaba, sino que pasa a ser algo irrelevante, ¿no? Cuando yo voy al momento y me centro en lo positivo, realmente me olvido de lo que sucedió y eso pasa a tener un valor mucho más pequeño y relevante para nuestro recuerdo y lo que ha sucedido. Podemos restaurar una relación, dice, aún reconociendo nuestras diferencias. Por supuesto que vamos a tener un pensar distinto en el camino del Señor. Vamos a poder caminarlo juntos a personas que piensen distinto. Para eso el Señor nos ha creado a todos diferentes y Él nos pide unidad, pero no uniformidad. Entonces, en este ir caminando juntos, vamos a tener que ir acompañados de hermanos que quizás piensen diferente a nosotros, pero nuestra voluntad debe ser siempre la de unir, la de persistir, la de ir buscando la paz y trabajando para esos momentos de paz. Tener siempre palabras de bendición, nunca una respuesta dura, agria. Eso no muestra para nada a nuestro Señor. Si nosotros pensamos que formamos parte de un cuerpo que es santo, que es puro, que es verdadero, no podemos salir con nuestra boca a decir cualquier barbaridad. Y si tenemos algo que resolver, no lo demoremos más. Hagámoslo ya, salgamos a buscar a la persona que yo debo decirle algo, que yo tengo el deber de decir, mira, hermano, no sé qué ha ocurrido, pero aquí estoy. He estado orando por este momento. Charlemos, encontrémonos, saquémonos esa diferencia y volvamos a tener la unión del cuerpo. Imagínense que si se nos clava una espina en el cuerpo, nosotros lo primero que atinamos es a sacarla. De la misma forma, si algo hay en el cuerpo que hace ruido, debemos tratarlo de manera urgente. Pedro dijo, trabajen duro por vivir en paz con otros, porque trabajar por la paz es a lo que nos manda Dios, y si nosotros hacemos lo que Él nos dice, vamos a ser llamados sus hijos. Eso es nuestra mayor virtud, de formar parte de esta gran familia de hermanos en la fe, y que todos tengamos un mismo pensar y ojalá que sea en armonía. Yo a veces a los chicos les muestro un poema de Oscar Martínez que se llama Que me palpen de armas, y fíjense que esta persona no es creyente y él comienza diciendo, crean el amor como la experiencia más maravillosa de la existencia y como generador de toda clase de alegría, y el amor compartido como la felicidad misma. Si lo tienen claro los hermanos que no son de Cristo, ¿por qué no nosotros? Ojalá que les sea de bendición, hermano. Buenísimo, Fer, buenísimo, Muniro también. Excelentes presentaciones y nos dejan mucho para
para pensar y para poner en práctica principalmente, ¿no? Y para trabajar como termina diciendo ahí el Fer, trabajen duro para vivir en paz con otros, ¿no? De Primera Pedro 3:11, parafraseado. Espectacular, muchas gracias a ambos. Y bueno, pueden abrir los micrófonos y compartir qué sintieron los demás eh, con, con el estudio del libro, con la palabra del Señor o con las espectaculares ponencias que tuvimos hoy. Quería decir algo del soportar. Perdón que hable yo de nuevo. Hablo porque comento lo del Fer, no es de lo mío. Hablando de soportar, No, viste que vieron que soportar siempre lo tomamos como que, ay, qué heroico soy, me las rebanco y soporto al otro porque Dios me lo pide. Y empecé a ver una vez por el famoso tema de Efesios 4, y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí habla del soportar como soporte. Ya no es el soportar, ay, te estoy tolerando y me la banco porque así soy de sufrido. ¿Qué sería el ser soporte? Sería hacer yo un esfuerzo para que el otro se destaque. Fíjate vos la televisión, bueno, algunos la podemos poner sobre la mesa, pero la mayoría lo ponen en un soporte. Y al pobre soporte no lo tiene en cuenta nadie. O sea, vos te das cuenta de la utilidad de un soporte. Gracias a él girás la tele, ves la tele, manipulás la tele, le da a la tele su espacio, le da a la tele su lugar, su grandeza. Pero sin embargo, cuando vos decís, voy a ver la tele, vos decís, voy a ver el soporte. Pero el soporte cumple una función muy importante que hace que la tele se pueda destacar y el soporte no. Pero a él le toca la función de destacar o mantener a otro. Y muchos hemos tenido en nuestra vida un soporte, estoy hablando ya humanamente, ¿no? Claro que nuestro soporte es Dios, pero Dios nos pone en nuestra tierra soportes. Y cada uno de ustedes puede decir, mi soporte fue fulanito por tal cosa. Y ese sería el soporte también, ¿no? Ese hermano que no solo fue estoico, sino que estuvo dispuesto a orar por mí, que me tuvo paciencia en los problemas difíciles, porque me veía a mí con un futuro, me veía a mí como un siervo productivo, y él quería hacer esa fuerza para que yo salga adelante y yo me pueda lucir. Qué lindo hoy poder decir, yo no quiero ser la televisión, sino quiero o puedo ser soporte de otro. Creo que ahí en los capítulos que le tocó a Muniro habla de la autenticidad y de la sinceridad, que son realmente dos cosas que van de la mano. Y la palabra sinceridad proviene en la Biblia, tiene su origen, por ejemplo, cuando alguien compraba una vasija de alfarería, iba al mercado y lo primero que hacía es ponerla contra la luz para ver si estaba resquebrajada, ¿no? Y por eso, ¿y qué hacían los comerciantes inescrupulosos? Le tapaban con cera a esas grietas, entonces parecía que lucía en perfecto estado. Y cuando alguien que sabía de eso la ponía en contra de la luz, se notaba que estaba resquebrajada, ¿no? Y creo que la vida en comunión tiene una dosis de eso muy fuerte, porque yo me acuerdo con el Ale que está acá presente tenemos un código, ¿no? A veces, cuando yo le pregunto cómo está, no le estoy preguntando si está bien en salud, si está bien económicamente. Lo primero que él ya sabe que le estoy preguntando si está bien con el Señor, ¿no? Y creo que ese tipo de vínculo se va forjando a medida que vos te vas relacionando con el otro, y el otro te está demostrando que es sincero, y a la vez vos también, y que vos no lo vas a juzgar porque si te dice estoy mal con el Señor, no estoy leyendo, no estoy orando, no le va a venir con los tapones de punta, sino que va a decir, bueno, hermano, voy a estar orando por vos, animate. Yo creo que una forma de contribuir a ese tipo de relación tiene que ver
con dejar de lado muchas veces, que hay muchas veces dentro de las iglesias en general, la hipocresía, ¿no? De decir, bueno, yo soy espiritual y detrás de esa fachada hay una vida que se está desmoronando, ¿no? Y creo que cuando nosotros somos auténticos, no solamente en nuestra forma de vivir, de decir las cosas y de pensar, y de contribuir a esta comunión que les hablo, no tenemos problemas para relacionarnos con los demás. Los problemas se originan, como dijiste bien, creo que Fernando, cuando las cosas, cuando el egoísmo no deja que, o el orgullo, no deja que nosotros llevemos a buen puerto esa situación en la cual muchas veces tenemos diferencias. Pero muchas veces esto se origina por la falta de autenticidad y de sinceridad, porque venimos con el modelo del mundo que nosotros tenemos que mostrar una imagen, ¿m? Que tal vez es ficticia, es falsa, pero cuando venimos a Cristo el Señor va transformando nuestras vidas y el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos va mostrando nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, y creo que la vida en comunión lleva a que si yo veo un defecto en el otro, no me tengo que gozar de que yo soy mejor que él, sino que tengo que ayudarlo a que él sea mejor que yo. Yo por lo menos pienso así, ¿no? Y creo que en eso está el hecho de despojarse del egoísmo y ser de bendición en la vida de otros. Así que creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención de estos que hablaron fue esto, ¿no? De que la comunión tiene que ver con la sinceridad, la autenticidad, pero sobre todo tiene que ver con una vida que realmente demuestre interés hacia los otros, porque... Empatía. exacto, esa es la palabra. Así que no, solamente eso quería agregar. Amén. ¿Algo más para agregar? Muchas veces nos pasa de que no queremos que nadie se entrometa en nuestras cosas, ¿viste? Por ahí pasa de que yo tengo un problema y no, si yo, como dijo el Chelo, yo soy fuerte, me levanto. Pero resulta que después cada vez se va ajustando más el nudo al cuello y no hay para dónde disparar, porque entre que el orgullo no te deja, en que no querés que el otro se meta en tu problema, porque tampoco lo querés ventilar, porque también te da vergüenza y cada vez te va alejando más y te va encerrando vos mismo y no hay posibilidad alguna de zafar de cualquier problema que tengas, sea económico, sea familiar, sea conyugal, bueno. Entonces, debemos, creo yo, lo digo en primera persona porque soy como dijo el Chelo recién, venimos del mundo, en el caso mío también, vengo del mundo con una estructura a la cual tengo que ir derribando ahora como los muros de Jericó. Y eso está en la carne y cuesta horrores, porque encima yo de mi parte no tuve una guía espiritual de chico, así que me fui haciendo como nos hicimos todos en el mundo, ¿no? A los golpes. Y bueno, esos golpes te van endureciendo y te van haciendo cada vez más lejos de toda posibilidad de comunicación con cualquier otro. Y cuando en su momento estaba en el mundo, la comunicación que te llegaba por siempre era errónea. Te seguía ensuciando más. Entonces, quedas con eso por un buen tiempo y ahora hay que despojarse de eso y bueno, tener esa humildad de decir no puedo, esto sí no lo puedo hacer, tengo que buscar a alguien que me ayude o en el momento como te preguntan, che, ¿y vos cómo estás? Y bueno, y no estoy bien, mira, me pasa esto y eso es una cuestión también de orgullo, ¿no? Y de Pensaba, hipocresía, perdón, Ramón, Ale, y de hipocresía, orgullo e hipocresía, ¿no?
van las dos cosas de la mano. Totalmente, porque vos vas formando una máscara en la cual vos tenés que aparentar de que estás bien. Vos te vas maquillando tu propia mentira. Cuando veíamos estos temas, ¿no? De cultivando la comunión y restaurando la comunión, se me venía a la memoria de hace muchos años atrás en nuestra propia iglesia, cuando éramos un pequeño grupo muy feliz. Había hermanos que decían, solían compartir o decir o acordarse, decían, me gusta esta iglesia porque acá nadie se mete en tu vida. Y nosotros no sabíamos nada de los otros, ni los otros sabían nada de nosotros. Y qué rol más grande, ¿no? En cuanto al cultivar la comunión, porque el soportarnos, el amarnos, el llevar las cargas, el ser sinceros, el ser transparentes, el crear, infundir confianza, es parte de la comunión y cuando no hay esa apertura, esa comunión, esa confianza, esa sinceridad, es como que no somos un cuerpo, sino somos miembros sueltos. Y a veces, bueno, por muchos años, Satanás tuvo esa puesto en la mente de las personas el decir, me gusta esta iglesia porque nadie se mete en tu vida. Y lejos de lo que el Señor espera y lo están viendo listo. Y no hay nada más lindo que hermoso estar en un lugar donde vos podés con confianza compartir quizás tus debilidades, tus frustraciones, tus tristezas. No hay nada más lindo del decir, pertenezco a una iglesia donde mi hermano se preocupa por mí, sabe de mis necesidades, sabe de mis problemas y me acompaña en oración, o está ese soporte que necesitamos, que mencionaba Jorge. Bueno, cuántas cosas para cultivar. Nosotros creo que en este tiempo nuestra iglesia, de la cual somos parte, vamos camino a esta madurez que también se habló y en la medida que seamos sinceros y infundamos confianza, todo esto va a ir creciendo, ¿no? Y podemos ser de mucha bendición para otros. Así que bueno, yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que yo tendría la suficiente confianza de decirte o decirle, me pasa esto o necesito aquello, pues sé que no me van a juzgar, sé que de donde no tengan van a sacar una palabra de consejo o algo, si es una necesidad material, lo van a tener. Así que bueno, gracias a Dios por la iglesia en la cual formo parte y por tenerlos a cada uno de ustedes. Ojalá que el Señor dé la humildad, la sabiduría para ir creciendo en esto, ¿no? Porque en el mundo se manejan de otra forma y todo lo contrario. Y creo que como iglesia nosotros debemos marcar la diferencia también en estas pequeñas cosas. Gracias, hermano. Doy a Dios por cada uno de ustedes. Me quedé pensando en lo que decía Muniro del soporte. Cuando uno busca soporte o trata de ser soporte, tiene que ser bastante prudente, ¿no? Y sabio, porque tampoco vos podés depositar muchas veces la carga en alguien que no la puede sobrellevar con vos, no porque no te quiera, no porque no esté con vos, sino porque tal vez no esté preparado, tal vez para que vos le puedas contar un problema que como es, que tenés vos o te sucedió, ¿no? Y creo que tiene que ver esto también con lo que decía antes, con la confianza. Para eso también están los hermanos que son espirituales y mayores que nosotros en la fe, en el sentido de que nos pueden aconsejar bien. Y creo que ser soporte tiene que ver con una vida, digamos, de madurez, en
en todo sentido, ¿no? Pero no todos estamos, todos los que estamos acá estamos en distinto grado de madurez, ¿no? Y creo que también va acompañado con la confianza y con la libertad de poder, como dijo Ramón, expresarle a un hermano lo que te pasa, sabiendo que no te va a juzgar, sino que va a darte un consejo y que si te estás equivocando te va a decir, no, estás echando moco, estás haciendo mal las cosas. Eh, yo me identifiqué mucho con el capítulo de Fernando porque hace unos meses una familia se fue de la iglesia y tuvo problemas no solamente conmigo, sino con otras personas. Y realmente te queda un vacío en el corazón porque vos te cuestionás si vos fuiste culpable, si vos qué hiciste vos, o qué... No estabas pensando este me hizo lo otro. Yo por lo menos no pensé en lo que hizo el otro, sino yo me cuestioné qué hice yo para tratar de solucionar ese problema, ese inconveniente, más allá de conocer en profundidad algunas otras cosas de esta familia. A mí no me toca juzgar eso, eh, porque se lo he entregado al Señor, pero yo debo confesarle que tuve muchos meses mal, hasta te diría, hasta depresivo, porque me partió el corazón, y creo que en la vida uno va llevando situaciones en la vida que vos decís, bueno, si me lo hace un inconverso, bueno, estaría ¿cómo puedo decir? Más que claro que lo hizo porque no conoce al Señor, ¿no? Pero yo he tenido las malas experiencias de que hasta, lo digo delante del Señor y sin temor, que un hermano en la fe me estafó. Tuve 10 años en el Veraz por culpa de un hermano que me engañó. Y sin embargo, decís, bueno, son hermanos en la fe, y de repente, ¿qué tenés que hacer? Tenés que desconfiar de todo el mundo, tenés que vivir tu vida de forma egoísta, tenés que limitar el deseo de querer ayudar a otros porque alguien te hizo daño, y es como que eso te va curtiendo en el sentido, a mí me curtió para bien eso, en el sentido de que de las decepciones aprendí más que, que de las cosas lindas tal vez, pero siempre vamos a tener desacuerdo. Creo que tenemos que ser realistas en estas cosas, no tenemos que pensar que en la iglesia todo es color de rosa, que las relaciones son súper amorosas. No, el amor lo debemos cultivar cada uno de nosotros, en la función que también nosotros nos interesemos por las necesidades de otros. Yo les confieso esto abiertamente porque acá son todos grandes, son personas de familia, y esto que me pasó a mí te puede pasar a vos. Entonces, es bueno poner nuestra confianza en Dios primeramente, y esa confianza se va a ir, ¿cómo puedo decir? Va a ser creciente en manera de que entre la relación, por ejemplo, hablé de Alejandro. Mi relación con Alejandro o su relación conmigo va a crecer en la medida que el Señor esté en el medio. ¿Mm? O sea, si vamos a hablar de cualquier cosa, podemos hablar, pero en la medida que siempre nuestras conversaciones concluyan en el Señor, siempre vamos a estar de alguna manera edificándonos los unos a los otros, y eso también genera confianza. Eso genera amor, eso genera predisposición a poder compartir lo que te pasa, y creo que no son muchos factores los que encierra el tema de la comunión. No es algo para pasarlo así, tampoco abuelo de pájaro, pero yo quiero hablar de una mala experiencia porque tal vez a vos te pasó y no te animás a contarlo, pero hay cosas que te duelen en el corazón. Y por más que vos no hayas tenido la culpa, o sí, hayas sido responsable de eso, creo que de alguna manera esto también te lleva a relacionarte de una manera más madura o más sabia con las personas y no decir tal vez cosas inapropiadas. Yo hoy trato de examinarme mucho a mí mismo en la cuestión de cómo hablar con los demás, porque antes decía cosas, y como dije ayer, a veces decía uno cosas sin pensar, había cosas que uno era torpe, pero eso te lo va trayendo también las experiencias y la madurez, así que eh,
todos hemos tenido de alguna manera desacuerdo con los hermanos, así que si yo fuera el único, ustedes serían santos entonces. Pero creo que hay situaciones que te ayudan a entender dónde estás parado vos también, a la hora de tratar de resolver las situaciones. Aquí en 2 Corintios 2, donde dice Pablo perdona al ofensor, él lo pone también el ejemplo de que cuando él perdona a alguien, lo perdona en nombre de todo el cuerpo, ¿no? Dice, al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Cuando la ofensa es a uno, es la ofensa al cuerpo, y cuando lo perdones para uno, también lo perdona por todo el cuerpo en Cristo, ¿no? Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuánto de esto hay, no? De que Satanás nos engaña o a veces nos hace ver lo que el otro hermano no quiso decir, o escuchar o leer en un mensaje lo que el otro no quiso poner. Pero cuánto de Satanás hay en medio de todos estos conflictos que se generan dentro de un cuerpo, ¿no? ¿Puedo leer unos versículos? Así colaboro un poquito, ya que estoy la primera vez que estoy con los reunidos. 1 Corintios 12, en el verso 26 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. 1 Corintios 12, 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta escritura nos hace ver que el hecho de que nosotros nos llamemos hermanos es una obra de Dios. Este capítulo habla de lo que yo diría es el misterio de la iglesia. ¿Por qué es un misterio? Porque es una cosa impresionante que personas que venimos digamos, de familias distintas, personas que nosotros no conocemos, a muchos de ustedes hasta hace un tiempo yo ni los conocía, sin embargo, automáticamente en el momento que sabíamos que somos de Cristo, nos decimos hermanos. Es un término que lo usamos permanentemente, es un término bíblico, y un término importantísimo que lo tenemos que realmente reflexionar. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque es una obra de Cristo. Cristo ha formado el cuerpo con una unidad tal que hay un vínculo familiar, porque este término hermanos es un término familiar. ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos, familiarmente hablando, son los nacidos del mismo padre y de la misma madre que yo. Yo tengo un hermano mayor, un hermano de la carne, decimos, ¿no es cierto? Y este texto interesante que leí recién dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Interesante este texto, porque no dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros deberían dolerse con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros deberían gozarse. Como diciendo, bueno, tiene que pasar esto, haga un esfuerzo. No, es algo que sucede espontáneamente. Yo tengo un hermano en la carne. Y si yo escucho hablar que mi hermano de la carne, a pesar de que él no es de Cristo, si él está enfermo y si está pasando por un problema serio, yo voy a sentir una preocupación y un dolor. ¿Por qué? ¿Y por qué mi hermano? Porque es una persona nacida de mi mismo seno familiar, con el cual compartimos muchísimas cosas, entre ellos nada más y nada menos que el mismo padre y la misma madre. Nosotros nos llamamos hermanos porque compartimos primero el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Las cosas que recibimos de Dios son las mismas. Leemos la palabra y
encontramos coincidencias mutuas, porque el Espíritu de Dios que nos está enseñando es nuestro propio Padre, y hay un vínculo misterioso y extraordinario, que es el vínculo de llamarnos hermanos en la misma familia de la fe. Por eso que, como dice este texto, cuando un miembro padece, todos se duelen con él. Es algo que sucede porque somos hermanos. Yo me entero que un hermano de la fe está enfermo con COVID, internado, y siento una preocupación y un dolor. ¿Por qué? Porque es un hermano en la fe. Y es por eso que hay preocupación, como hemos hablado recién, que cuando hay un distanciamiento, hay un enojo, hay un problema de esos roces que hace que los hermanos se distancien. Si esos hermanos verdaderamente son creyentes, si realmente tienen el Espíritu de Dios, si realmente son convertidos de verdad y si realmente hay espiritualidad, no va a poder dormir hasta poder arreglar las cuentas con su hermano. Aunque se haya ido lejos y viva otro país, va a pasar el tiempo y va a sentir un peso, va a sentir una carga que uno dice, pero ¿por qué tiene que pasar eso si ese hermano en la fe es una persona que con vos no tiene ninguna vinculación familiar? Si hay una vinculación familiar, que es la vinculación que compartimos todos, el mismo espíritu, la misma fe. Compartimos el mismo Salvador. El Señor Jesús derramó la sangre por todos nosotros. Hay un vínculo poderoso y más sobre todo, es un vínculo eterno, porque nos llamamos hermanos acá en la tierra y nos vamos a seguir llamando hermanos en la eternidad para siempre. Es un vínculo que no se puede destruir jamás, es eterno. Por eso que es un vínculo que tenemos que valorar y lo tenemos que cuidar. Y es por eso que la palabra del Señor nos aconseja reconciliar a los hermanos si estamos enojados y fortalecer ese vínculo, porque cuando el vínculo es más fuerte, la Escritura nos dice el Evangelio de Juan, el Señor derrama sus bendiciones en ellos. Cuando hay un vínculo de amor, cuando la iglesia está unida, cuando los hermanos se aman, cuando los hermanos se ayudan, se sostienen mutuamente, Dios se goza y derrama las mejores bendiciones espirituales sobre ellos. Es una promesa del Señor en la Escritura. Por eso yo creo que este tema es importantísimo y no dejarlo pasar por alto, ¿no es cierto? Y seguir cultivándolo en todas sus enseñanzas. Gracias. Sergio, ¿se podría decir entonces que van a decir, no todo el que dice hermano, hermano, será su hermano realmente, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Parafraseando, no todo el que le dice Señor, no todo el que hoy llama hermano, ¿no? ¿Quién iba a hablar, perdón? Yo, escúchame, también está el caso de Jacob y Esaú, lo que decía Sergio, de esa inquietud que tenía un hermano por el otro, qué es lo que pensaba un hermano del otro. Ya está reflejado en la Biblia, ¿no? Sí, muy buena la ilustración, ¿no? Ya pensé en el hermano que espera al otro, en el que tiene cola de paja y no se quiere acercar, en el que le hizo el mal, en el que no perdonó, el que no se sintió perdonado, el que quiso perdonar, el que no quiso ser perdonado, bueno, así, tal cual, ¿no? Bueno, eh, ya el tema, la verdad, Muy quedaba bueno para lo de charlar Sergio. mucho más. Sí, gracias, Sergio. Bueno, muchachos, no sé si alguien quiere agregar algo más, porque ya el Quiero que tiempo pasó. vos, Richard y Sergio me saquen de una duda. ¿Por qué no dudaron en poner sí por el tema de la peluquería? Yo puse que sí. Sí, yo puse que sí, mira, el No, pero mensaje. sí sé lo que dije. Quiero que me saquen de la duda. ¿Por qué no dudaron en poner sí? Eso, justamente. Ah, bien. Yo no dudé en poner sí porque pensé en lo mismo que vos dijiste, que por ahí la otra persona, bueno, la mujer, también piensa en verse bien y en verse linda para, para agradarle a la persona que tiene al lado. No solo piensa en ella, sino en agradarle a la persona que tiene al lado.
Andrés y Sergio. A mí porque... ¿Voy yo? Sí. Sí, Sergio Rossetti, que Bueno, puso sí también, creo que fue Rossetti. Bueno, a mí me pone muy bien de que mi esposa esté bien, ¿verdad? Entonces, si a ella le hace bien, yo no me corresponde a mí negarle algo para que ella esté bien. Bueno, yo soy el mismo sentir. Selva no es mucho de ir a la peluquería, pero todas las veces que me ha dicho voy a gastar esto en peluquería o en algo que tenga que ver con el embellecimiento, sobre todo cuando hay un acontecimiento especial, ¿no es cierto? Casamiento. Bueno, a mí me parece maravilloso que ella se arregle, ¿no es cierto? Y que esté bien y que luzca bien, ¿no es cierto? Y cuando voy con ella, yo en cierta forma también me estoy luciendo, ¿no es cierto? Al tener mi esposa, ¿no es cierto? Que esté arreglada, que esté cuidada, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo también me felicitan a mí, mira cómo la tiene, mira cómo la tiene Sergio, la esposa, ¿ve? Así tiene que hacer vos, va a decir el otro marido. ¿Y vos, Andrés? No, nosotros, yo no lo dudé en un segundo, ni sabía ni hubiese dicho lo de la peluquería, o sea, cualquier cosa que quiera gastar, invertir, está en su derecho, como lo estoy yo, entonces, fondos comunes, una sola persona, decisiones comunes, sumado a lo que dijeron mis hermanos, ¿no? Yo estoy tratando de que vaya a la peluquería, pero no hago. Les encomiendo una oración, por favor. Bueno, y al que está al lado tuyo también tendría que ir a la peluquería. No, ese se fue de Boca, de River, sí, de todos lados, mira lo que ha hecho. Parece un plomero de techo este. Sí, un cepillo de diente para elefante. No ayuden, che, no ayuden. Te queda lindo, Gadiel. Viste que esto de compartir las cargas y todo eso, les pido oración para ver si mi señora va a la peluquería. Yo comparto esta carga. Bueno, entonces, ya hasta motivo de oración tenemos. Bueno, muchachos, Dios mediante nos estaremos encontrando el próximo viernes a través del Meet. Seguiremos con Hebreos, capítulo 5, ya ni me acuerdo. Pero bueno, ¿vieron dónde quedamos? El versículo que sigue es el que nos toca. Muy buenas las exposiciones de hoy, ¿eh? Sí, excelente. Hemos llegado a la mitad del libro. Bueno, Tal eso cual. se merece un asadito. Muy bueno, chicos. Los felicito a los dos. Todas las cosas son buenas, Alejandro, ¿ah? Muy lindo, Muniro. Sí. Vamos a ir en contra de los protocolos, pero bien hechos, si no, no tiene sentido. Hablando de protocolo, Andrés, ¿cómo estamos para qué onda el domingo? No, seguimos igual el domingo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Seguimos igual, transmitiendo desde la iglesia a la comunidad virtual. Ya que sacaste el tema, Chelo, lo dije de corazón. Se sintió muy lindo de este lado verlos a ustedes cuatro allí, ¿eh? Estuvo hermoso lo transmitido, más allá de la música, más allá de los gustos musicales. No pasa por eso, eso es paladar. Pero la verdad que de este lado se percibió un espíritu hermoso de armonía, ustedes unidos entre sí, muy lindo lo que han transmitido. En lo personal me encantó. Bueno. Acá en Yo familia. Yo de mi parte digo que llevo un brasero. Sí. Pues estuvo muy frío. No, vamos a prender el calefactor el domingo que viene. Se puso helado. Se sintió muy lindo el estar ahí también. Había como muy expectante porque estábamos, Aramos, dijo el mosquito, ¿no? Estábamos tocando para
una iglesia, un salón vacío, ¿no? Era como un ensayo, pero con una presión extra, ya que detrás de ese ensayo había un montón de personas invisibles, porque para los músicos hablaban a lo invisible, así que fue algo raro, algo extraño, pero estuvo lindo, fue algo diferente y cuando hay cosas diferentes se siente bien. Bueno, estábamos hablando del invisible para lo invisible. Sí, sí, tal cual. Fue ¿Pueden distinto. compartir el link en el grupo para verlo el domingo que viene? Sí, es con este mismo link. Con este mismo link que te conectaste hoy, te conectás a las 10 de la mañana. Y ahí mismo Buenísimo. compartimos el enlace para verlo y escucharlo desde YouTube, que por ahí no sale entrecortado como en el Meet, se escucha un poquito diferente, pero Buenísimo. pierde lo personal del Meet también, ¿no? Porque en YouTube vos ves una sola pantallita, en el Meet ves a todos. O sea, valga la aclaración para Richard, que en un momento de la reunión, cuando termina, Andrés hace que este chat de Meet sea interactivo y nos veamos todos. O sea, los de la iglesia ven a los que están en el Meet y los del Meet ven a los que están en la iglesia y pueden verse y hablar mutuamente, ¿entendés? O sea, se de cuenta que los que están en la iglesia son un participante del Meet más, ¿se entiende? O sea, que no pierde esa personalización. Y asimismo también lo puedes por ver YouTube como cualquier otra cuestión, pero a mi gusto YouTube es como más frío, porque ahí vos no podés participar, solamente ves. En cambio en el Meet podés participar y seguir escribiendo en el chat, así como hacemos nosotros siempre. O sea, no se pierde esa personalización, es muy bueno. Está bueno. De 10 entonces para el domingo. También están los viernes para el mismo link, Richard, a las 9 de la noche. Bueno. Gracias, los Chelo, viernes. por la info. Sí, es el mismo link para toda la reunión. Perfecto. Muchas Ahí gracias. te voy a pasar, Richard, un enlace para que te unas al grupo de información donde vamos pasando toda la información también. Entonces recordamos el horario, recordamos el día, recordamos qué reunión es. Dale. Chelo, Buenísimo. ¿sabés quién queda ahí colgado? ¿Viste, Julio? El esposo de esta chica, Elizabeth.